existiendo y desde qué momento podemos darlo como existente. En eso tienen muchísima relevancia las constituciones que hayan sido sancionadas o aprobadas, ¿sí? Por ejemplo, en Francia, en 1789, todos conocemos y recordamos la Revolución Francesa. ¿Por qué recordamos la Revolución Francesa? De Ya, 1789. Porque fue una revolución que estableció un montón de principios por los que después se empezaron a regir e inspirar otros países. Sí, sí, concretamente porque esa revolución primero significó la caída de la monarquía. La monarquía después se restituyó en Francia y antes de que se restituyera la monarquía vino algo mucho peor que fue el imperio de Napoleón, que fue mucho más sanguinario y absolutista que la monarquía. Vale decir que en ese sentido la primera república francesa que fue aprobada por esa Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por esa revolución, duró poco en el tiempo, pero quedó como una referencia ineludible que incluso tenemos presente hasta el día de hoy como primer manifiesto escrito acerca de los derechos inherentes a la calidad de ser humano, ¿sí? Y que son muy vigentes al día de hoy porque establecían la igualdad, la propiedad, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y otras defensas contra la opresión del Estado. ¿Mm? Bueno, ahora después Francia fue, ya les digo, variando en relación a su propia conformación territorial, a sus sistemas de gobierno, ¿sí? Cayó la monarquía, nació el imperio, luego volvió la monarquía, luego volvió a renacer la república y a la constitución que está vigente hoy en Francia desde 1952 se la llama la Quinta República. Es la quinta vez que Francia, a través de una constitución, establece el régimen republicano y el sistema de gobierno que rige ese país. Bueno, en nuestro país, no sé, no sé si se ve, pero por mostrarles hay libros como este, Intendencias y Provincias en la Historia Argentina. ¿Ven? Libros de historia donde se relata el paso a paso de la conformación de las provincias. Este de la Nación Argentina, ciudades, provincias, estados. Ciudades, provincias, estados quiere decir con esto, con que aquello que fueron primero ciudades, luego, en 1820, se transforman en estados. En 1820, ¿qué pasó? Hubo si ustedes quieren, un dato crucial en la historia de formación del Estado argentino. Algunos recuerdan haber leído en los libros de historia la anarquía del año 20, que no se refiere a 1920, se refiere a 1820. es Las Cepeda. provincias La de Cepeda. Claro, De inicio. hay una batalla entre caudillos provinciales que desde 1816 llevaban una disputa acerca de cuál debía ser el modelo de organización de esa confederación que se intentaba, y hay una batalla, Cepeda, que da inicio a una guerra civil entre las provincias. Pero más que el dato de la guerra civil, lo que interesa ahí es que las provincias, digamos, en la batalla de Cepeda lo que cae es aquella forma de gobierno nacional intentada por la Constitución aprobada en 1819. 1819 fue el primer intento o el primer ensayo constitucional argentino. Es decir, hubo una convocatoria a representantes de las provincias y se sancionó una constitución. El detalle es que esa constitución
consagraba un modelo unitario. Y ahora vamos a ver qué es un modelo unitario en contraposición a un modelo federal. Entonces, no tuvo aceptación por la mayoría de esas 14 provincias. Es más, muchas provincias ni siquiera enviaron representantes a esa asamblea constituyente. Y se creó un sistema de gobierno, si ustedes recuerdan haberlo leído esto en los libros de historia, un sistema de gobierno que centralizaba mucho la autoridad en una figura que se llamaba director supremo, que era el equivalente a lo que hoy puede ser el presidente de la nación. Bueno, y esa constitución no duró nada, nunca llegó a tener efectiva vigencia. Digamos, las provincias no la reconocieron, no reconocieron a las autoridades creadas por ella, y por lo tanto, esto derivó en la batalla de Cepeda, en la cual cae el gobierno nacional, se disuelve, y las provincias entonces quedan digamos, configuradas como estados soberanos e independientes, tal como hoy es cualquier estado, nación que ustedes puedan imaginar de la comunidad internacional. Las provincias, entonces, bajo ese estado, bajo ese estado de cosas, esa independencia o esa soberanía, muchas de ellas dictaron sus propias constituciones. Y es más, se dieron nombre. Por ejemplo, no sé si lo sabían, qué sé yo, la República de Corrientes. O la República de Catamarca. Bueno, las provincias se organizaron como estados soberanos. Sancionaron sus constituciones, comenzaron a funcionar bajo la organización de un estado tripartito, o sea, con 3 poderes, ¿sí? Con una legislatura, con un poder ejecutivo, en todos los casos, en realidad, de carácter unipersonal, que era el gobernador, y con tribunales propios, ¿no? Cada provincia tenía sus tribunales que aplicaba todas las ramas del derecho que hasta por entonces se conocían. Bueno, esta situación de anarquía, de soberanía provincial y de guerra entre las provincias se mantuvo durante más de 40 años. Bueno, más de 40 años. Perdón, durante casi 40 años. ¿Sí? Hasta 1853. Incluso en 1853 hubo una provincia que no se sumó al Estado federal que se creó en 1853. ¿Cuál fue? Buenos Aires. Exactamente. La provincia de Buenos Aires no adhirió a esa constitución. Sus representantes no la juramentaron y recién eso ocurriría 7 años después, en 1860. Y durante esos años la provincia de Buenos Aires fue un estado aparte, un estado separado e independiente de aquello que se dio en llamar República Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata o cualquiera de las denominaciones que ustedes pueden encontrar en el artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 enumera una cantidad de denominaciones que indistintamente se le dieron a este país. ¿Quién lo tiene a la vista el 35? Yo, profe. A ver, ¿lo Acá, lees? Feli. Sí. Bueno, artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias. Bueno, está bien. Entonces, indistintamente. Después el más utilizado y el que más conocido, el que se usa en los documentos oficiales, etcétera, es el de República Argentina. Pero los otros, según la Constitución, porque ese artículo sigue vigente, los otros son también igualmente válidos. Lo dice la Constitución. Bueno,
La